Cordial saludo. Aspectos teóricos actuales de la memoria a largo plazo, de las dicotomías a los continuos. Autores de la investigación: José María Ruiz Sánchez de León, Sara Fernández Guinea y Javier González Márquez. Revista Anales de Psicología. Presentado por Edith Yasso y Sandra Yasso. Universidad Pedagógica Nacional. Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. En el presente trabajo se ponen en relación tanto los conceptos de aprendizaje de memoria como los de codificación, almacenamiento, recuperación, con dicotomías clásicas: explícito, implícito, declarativo, procedimental, controlado, automático e intencional e incidental. Como se representa en la figura 1, el aprendizaje hace referencia al proceso de codificación y almacenamiento de la información, como el proceso de adaptación de la conducta a la experiencia, donde la memoria es el producto más o menos permanente que resulta de la adaptación de la conducta a la experiencia. La recuperación suele concebirse como un proceso de memoria en términos de registro y recuperación de la información. Tolbin agrupó los modelos de la memoria de largo plazo en función de dos criterios: la capacidad general de representación y computación, y por otro lado la secuencia en el desarrollo evolutivo y ontogenético. Como se puede observar en la tabla 1, los sistemas más primitivos y menos sofisticados aparecen en la parte inferior, y a medida que se asciende por la tabla, los sistemas se vuelven más modernos ontogenética y filogenéticamente. En el primer nivel encontramos lo que Tolbin llama memoria procedimental y Cohen y Squire llaman memoria no declarativa. Weisskranz, por otro lado, lo llama memoria asociativa. Se trata del sistema que aparece antes en la escala evolutiva de la especie y también antes en el desarrollo de los seres humanos. Permite retener conexiones de estímulos y respuestas simples y complejas. Respecto al almacenamiento, su adquisición es lenta, gradual y sujeta a errores en sus etapas iniciales. Su recuperación, dado que no permite el acceso explícito a su contenido, se produce automáticamente sin conciencia. Al ser un conocimiento sin expresión simbólica, no tiene valor de verdad. Existen autores como Graf y Schachter en 1985 y 1987 que agruparon en este primer nivel con el segundo, llamándolo memoria implícita. Kingsbourne 1987 agrupa en ese mismo nivel intermedio la memoria semántica, aunque con algunas diferencias conceptuales respecto a la memoria semántica que describe Tolbin. Ambas agrupaciones, la de Schachter y la de Kingsbourne, fueron realizadas en relación con la experiencia consciente que acompaña la codificación, al almacenamiento y la recuperación de la información. De esa manera, para estos autores, la memoria implícita y la semántica parecen pertenecer al mismo sistema, ya que comparten muchas características con los procedimientos. De alguna manera se asemejan en cuanto a la inconsciencia del proceso. Como apuntarán Graf y Schachter, la memoria implícita se refiere a la influencia de las experiencias basadas en la conducta sin conciencia acerca de la recolección de dicha experiencia. Más tarde, Benjamin, Hopkins y Nation dicen que se trata de un tipo de memoria automática o inconsciente. Nisbet y Wilson en 1977 habían ido más allá al afirmar que en ocasiones el ser humano puede no saber de la importancia y la influencia que tiene la existencia de un estímulo en una respuesta.
o no saber de la existencia de una determinada respuesta, o no saber que dicho estímulo afecta a la respuesta. En realidad agrupa un conjunto de fenómenos tales como la habituación y la sensibilización a estímulos, el condicionamiento clásico, el aprendizaje procedimental de destrezas, tanto motoras como cognitivas, y los efectos de facilitación. Este hecho introduce una matización terminológica que debe ponerse de manifiesto. Así, un concepto manejado por diferentes autores es el de la memoria implícita o no declarativa, y otro concepto diferente es la memoria procedimental, que es un tipo de manifestación de la primera. No es raro encontrar en la literatura científica sobre este tema una continua confusión al respecto y la utilización de uno u otro término, implícito y procedimental, como si se refiriera a un solo concepto. Así, lo procedimental se considera implícito por definición, pero lo implícito no tiene por qué ser siempre procedimental, puesto que puede referirse a la habituación, sensibilización de estímulos, al condicionamiento clásico o a la facilitación. Por ello, implícito es general y procedimental particular. En el segundo nivel que observamos en la tabla se encuentra la memoria semántica. Cohen y Squire 1980, Tulbin 1985 y 1987, o el sistema de conocimientos Weizsäcker 1989. Para Cohen y Squire, su constante actualización y por tanto su almacenamiento suele tener lugar automáticamente. Sin embargo, tiene la característica que una vez almacenado, contener el conocimiento que es expresable por medio del lenguaje y por tanto recuperado por procesos controlados. Allí se registran las operaciones y representaciones mentales del mundo mediante relaciones conceptuales que permiten utilizar la información en ausencia del estímulo original y fuera de su contexto espacio-temporal. Tulbin 1972 se refiere a la memoria semántica como el conocimiento genérico del mundo. Es la memoria necesaria para conocer las definiciones de conceptos, las utilidades de las herramientas que se manejan, los símbolos o las traducciones a otros idiomas de ciertas palabras. Por último, en el tercer nivel, encontramos la memoria episódica. Cohen y Squire 1980, Kingsburn 1987, Tulbin en el 85-87, la memoria de eventos Weizsäcker 1989 o lo que Graf y Schachter 1985 llaman memoria explícita. Este sistema permite almacenar y recuperar episodios autobiográficos enmarcados en el espacio y en el tiempo. Por tanto, el recuerdo se identifica con el pasado propio del sujeto y el inicio de su progreso de recuperación es consciente, deliberado e intencional. Sin embargo, a todos los efectos, de nuevo, su actualización y almacenamiento son incidentales. Tulbin 1995 clasificó la memoria episódica según los tres tipos de información que puede contener: la información personal, la información autobiográfica y la información sobre eventos. Por otro lado, Benedet 2002 resumió muchas clasificaciones de autores anteriores diciendo que existe, primero, una memoria de eventos personales; segundo, una memoria de eventos sociohistóricos; tercero, una memoria retrospectiva y prospectiva para actividades programadas; cuarto, una memoria espacial; quinto, una para las caras; y sexto, otra para los nombres. Cada uno de ellos constituye un subsistema específico dentro de la memoria episódica. Cohen y Squire se basan en el formato en el que la información es adquirida, retenida y recuperada para agrupar el segundo nivel junto al tercero.
aludiendo que ambos niveles codifican la información por medio del lenguaje, llamando a este sistema memoria declarativa. Turbin 1985-87. Por otro lado, también agrupa los dos niveles bajo el término de memoria declarativa, aunque este autor lo hace respecto a lo estratégico y guiado de la recuperación, que como ya se ha dicho, el almacenamiento y la codificación suele ser automática. Así, las diferencias propuestas entre lo declarativo y lo no declarativo procedimental por Turbin y por Squire tienen lugar en la medida en que, aunque ambas clasificaciones se transpongan y se correspondan en multitud de conceptos. De esta manera, aunque ambos autores sugieren que la memoria declarativa puede dividirse en episódica y semántica, para Cohen y Squire el aprendizaje semántico se produce mediante la acumulación de muchas memorias episódicas para las que las claves espacio-temporales han desaparecido, quedando solo los rasgos genéricos. Podría decirse que, para estos autores, la memoria episódica alimentaría a la semántica, es decir, los conceptos serían la consecuencia de múltiples exposiciones a un determinado episodio. Se suele definir, acorde con estas posturas, que las pruebas de memoria explícita declarativa son aquellas que necesitan de la recuperación consciente de la información almacenada en el pasado. Por un lado, necesitan de una recuperación asociativa dependiente del hipocampo y por otro, una recuperación estratégica vinculada con la corteza prefrontal. Moscovich, 1994. Un proceso que se relaciona con el desarrollo del presente trabajo es el aprendizaje procedimental de habilidades, ya que, como el mismo Anderson 2000 comenta, es un paso del conocimiento declarativo de una destreza a un conocimiento procedimental de la misma. Esto es relevante en la medida en que siempre se incluye este fenómeno como representativo de la memoria implícita, cuando por definición comienza tratándose de memoria explícita. Así, para adquirir una determinada destreza, el sujeto pone a prueba hipótesis sobre cómo realizar correctamente su tarea y se basa en el feedback que recibe posteriormente para evaluar la calidad de su ejecución. Maxwell, Master y Eves 2000. Esta estrategia crea un conjunto de reglas acerca del cómo se hace en la memoria declarativa y su uso en un principio es lento e inexacto. La información se codifica como un conjunto de hechos en una red semántica que debe ser interpretado por procedimientos generales. Snyder y Schifrin definen el proceso automático como la activación de una secuencia de nodos que casi siempre se activa como respuesta a la configuración estimular específica y que se activa de manera automática sin necesidad de control activo o atención por parte del sujeto. La peculiaridad más relevante de este proceso es que se da sin control ni atención consciente por parte del sujeto y opera a través de un juego permanente de conexiones que requiere de una considerable cantidad de práctica para desarrollarse. La propuesta inicial de Snyder y Schifrin sobre la existencia de procesos automáticos y controlados se apoyaba, y lo sigue haciendo, sobre los beneficios que estas dos formas cualitativamente diferentes de procesamiento tienen para el ser humano y de cómo se complementan. Así, un único proceso por sí solo no nos proporcionaría el aprendizaje de habilidades tal y como se concibe hoy en día. Una de esas ventajas que aporta el procesamiento controlado, aunque éste sea lento, requiera esfuerzo y sea poco robusto ante los estresores, es que los sujetos pueden adquirir las reglas básicas de una nueva habilidad en muy pocos ensayos, almacenándolas como un conocimiento declarativo. Además, nos permite atender a estímulos críticos en un contexto particular, ignorando otros que habitualmente también son críticos, como mirar al niño que aparecerá tras una pelota en la carretera aunque nuestro semáforo esté en verde. También hace que los conocimientos sobre habilidades puedan enseñarse entre individuos u observarse en el medio. Por último, permite planear y ejecutar conductas dirigidas a metas conscientes.
En la tabla observamos los procesos automáticos y controlados definidos por Sheffrin y Snyder en 1977. Entonces están mencionando los procesos automáticos y los procesos controlados frente a los criterios. Por último, bajo el supuesto de que existe un tipo de aprendizaje que no requiere atención y concentración consciente y que consume pocos recursos de procesamiento, Tosh, Lindsay y Jacobi se han sugerido en varias ocasiones la distinción dicotómica entre aprendizaje incidental, caracterizado por esos dos aspectos, y aprendizaje intencional. Este último sería el que, guiado por estrategias conscientes y consumiendo recursos de procesamiento, habilita a los sujetos para aprender lo que quieren o lo que deben aprender, según las demandas de una tarea. Habitualmente se relaciona esa dicotomía, como apuntara Eichstein en 1982, con los diferentes tipos de instrucciones que se puede ofrecer a los sujetos durante la fase en que se les ofrece un material para aprender. Así, cuando se pide explícitamente al sujeto que recuerde una lista de palabras, un objeto o que mejore la ejecución en una determinada habilidad, se hablaría de un aprendizaje intencional. Por otro lado, si se ofrece, por ejemplo, una lista de palabras sobre la que el sujeto debe realizar alguna acción, pero que no implica hacer esfuerzo consciente de aprenderla, y momentos después se le pregunta acerca de ella, se dirá que ha existido un aprendizaje incidental en la medida en que recuerda elementos de la lista. En este segundo caso, no se ofrece al sujeto ninguna instrucción formal previa sobre qué debe adquirir algún tipo de conocimiento sobre la lista. Esta es la razón que llevó a Todd y sus colaboradores en 1992 a proponer entonces que las tareas de memoria incidental son un método indirecto para valorar la interacción, la utilización de recursos mnésicos de forma automática, relacionando así la dicotomía intencional-incidental con la que se establece entre los procesos controlados automáticos. Conclusiones. Se observan diferencias terminológicas entre los autores a pesar de que históricamente se manejen los mismos términos. Sería ideal, para evitar controversias al respecto, que existiera un acuerdo acerca de lo que se entiende por memoria explícita o declarativa y por implícita o no declarativa, ya que o bien se clasifica por el formato que las representaciones toman a la entrada o a la salida del sistema, bien por la conciencia o inconsciencia de los procesos implicados, o bien por el uso o no de estrategias controladas o intencionales por parte de los sujetos. Por otro lado, resulta difícil mantener en la actualidad ciertas dicotomías. Surge la necesidad de considerar la idea de un continuum entre la memoria explícita declarativa y la implícita procedimental, los procesos controlados y automáticos, e incluso entre la intencionalidad y la incidentalidad, ya que son varias las aportaciones que muestran diferentes efectos de contaminación de unos mecanismos sobre otros.